Bien, queridos estudiantes, bienvenidos. Vamos a mirar un poquito la temática o los temas que vamos a tener presentes para nuestro desarrollo en este tiempo. El tema es muy interesante, el tema sobre todo para el momento que ustedes están viviendo, momento personal o dentro de su desarrollo como personas, ¿no? Eh, en el periodo pasado veíamos un poquito sobre las culturas urbanas, veíamos sobre la personalidad, cómo yo voy evolucionando, cómo voy formando, cómo voy creciendo en mi personalidad, ¿sí? Recordemos que mis actitudes y mis acciones tienen que ir acordes con mi edad, ¿no? Yo no puedo actuar si soy una persona de 13 años, 14 años, no puedo estar actuando como una de 7 años o de 5 años. Entonces, hay que ir creciendo en esa formación de la personalidad. Por eso el periodo pasado veíamos algunos temas sobre la influencia que tú puedes tener sobre tus compañeros, sobre tus amigas, de qué manera positiva o negativa puedes influenciar sobre las personas, ¿no? Veíamos la definición de lo que era personalidad, ¿no? Esos rasgos, esas características que hacen lo que tú eres y cómo tú te estás formando, cómo tú actúas. Entonces, no, pues el tema que vamos a trabajar es un tema muy importante, es un tema que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos, que es importante que los tengamos claros para no tener inconvenientes y para irnos formando y ir creciendo como personas en un ambiente sano, un ambiente agradable. Para quienes tuvieron la oportunidad de compartir y tener presente los temas que trabajábamos el año pasado en grado séptimo, veíamos algo como en el segundo periodo sobre los derechos humanos, ¿no? Recordemos que los derechos humanos es algo inherente en la persona, ¿no? Es algo a lo cual tú tienes se te tienen que cumplir, se te tienen que respetar. Es un conjunto de derechos que le permiten a la persona desarrollarse en todos los ámbitos, sin importar su sexo, su religión, su color de piel, su orientación sexual, ¿sí? Esos son los derechos humanos que los veíamos el año pasado, ¿no? Este periodo, en este tiempo, vamos a mirar unas actividades que nos permitan conocer, aprender y vivir, que es lo más importante, vivir, hacer respetar los derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? Más que aprender una serie de conceptos, más que llenarme la cabeza de cosas, es vivir eso, es vivir lo que a mí me están enseñando, lo que yo voy indagando, lo que yo voy buscando, ¿sí? Entonces, partamos de un concepto, de una realidad, que los derechos sexuales y reproductivos son aquellos derechos que le permiten a las personas convivir sin una distinción de sexo, sin una distinción de etnia, de color de piel, de religión, ¿no? Eh, y la reproducción se refiere además a la forma, eh, a formar parte, es decir, eh, de qué manera puedo yo desarrollar mi sexualidad, ¿m? Dentro de mi entorno social, donde yo convivo, en mi casa, con mis amigos, en el colegio. Bueno, eso es lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos, son aquellos que le permiten a las personas desarrollarse y convivir sin distinciones de sexo, sin riesgos, sin violencia principalmente, ¿sí? A no ser violentado eh, por tu forma de, digamos, de pensar frente a la sexualidad, ¿sí? Eh, para eso vamos a mirar diferentes
actividades que nos permitan interiorizar un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos y reproductivos están estrechamente relacionados con los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un derecho a la libertad, porque hay un derecho a la vida, ¿no? Derecho a la seguridad, ¿sí? Entonces van relacionados los derechos fundamentales, los derechos humanos, con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hay un derecho a la privacidad, que es importante en tu vida sexual frente a la privacidad, ¿sí? A la educación, ustedes tienen derecho a la educación, la institución, y tienen derecho a la educación en los derechos sexuales y reproductivos. También nuestra Constitución tiene los derechos sobre la salud, ¿m? Entre otros. Entonces, tengamos claro eso. Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con los derechos humanos. ¿Listo? Por eso nuestra base o partimos principalmente de allí, ¿no? Entonces, pues la idea es que tengamos presente esto en nuestras vidas. Miraremos un poquitico lo que es las diferencias de género, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que, aquello que hace que seamos hombres o mujeres, ¿no? Eh, el amor hacia sí mismo y hacia los demás. Es importante que aprendamos a querernos a nosotros mismos. Es importante que nos aceptemos tal como somos. Es importante que valoremos lo que somos. Cuando tú eres capaz de valorar lo que eres, cuando tú eres capaz de quererte y eres capaz de aceptarte como eres, vas a tener la capacidad de aceptar a la otra persona como es. Vas a tener la capacidad de respetarlo, de amarlo, vas a tener la capacidad de estar bien con esa persona, ¿no? Por eso es importante tocar otro tema que es el bullying, ¿no? El bullying dentro del ambiente sexual no puede ser permitido, ni en ese ni en ningún otro contexto. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, aceptar a las personas como son, ¿sí? Darnos cuenta de nuestra realidad para poder entender la realidad de los demás, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros a crecer como personas, a ir formando nuestra personalidad, a ir tomándole mucha seriedad y con madurez lo que es el desarrollo de nuestra vida. Entonces, ese es otro tema importante, el manejo responsable de las redes sociales, ¿no? Eh, Ustedes han visto y se han dado cuenta que las redes sociales fueron creadas para acercar a las personas, ¿no? Para subir información, y en este momento que estamos nosotros viviendo, las redes sociales son muy importantes, ¿no? Para el desarrollo humano, ¿no? Pero hay que saberlas usar, hay que saber utilizar estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. No entrar en discusiones que no tienen sentido muchas veces, respetar a las personas, respetar la opinión de los demás, ¿sí? Respetar cómo piensan, eh, y siempre buscar defender a las personas que están siendo agredidas por estos medios. Entonces tú tienes la responsabilidad de saber utilizar de la forma más correcta los medios tecnológicos, las herramientas tecnológicas, todo lo que encontramos como las redes sociales. ¿Mm? En este momento que, que estamos viviendo en nuestro colegio, en nuestra realidad humana, eh, y en el desarrollo de todas las actividades que a nosotros esto es como un paréntesis, ¿no? En todas las actividades que a nosotros se nos solicitan, busquemos ser honestos, no copiemos, no vayamos a consultar y hagamos corte y pegue, sino que si se nos pide desarrollar actividades, las desarrollemos con nuestra forma de pensar, con nuestra reflexión, con nuestras palabras. No nos acreditemos cosas que no son nuestras, ¿sí? Que un escrito que encontré en internet, un ensayo lo copio y lo envío. Evitemos todo eso para que no tengamos inconvenientes. Eso hace parte de tu desarrollo como persona, de tu personalidad. Eso va formando tu carácter, tu forma de pensar, tu forma de ser.
Recordemos que, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿sí? Evitemos los problemas, evitemos los inconvenientes. Cerramos el paréntesis. Eh, bueno, más adelante estaré compartiendo con ustedes las actividades que nos permitan desarrollar un poco más todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Allí miraremos un poco el derecho a la vida, los derechos de la libertad y la seguridad, el derecho a la privacidad, los derechos a la libertad de opinión y de pensamiento, derecho a la información y a la educación, que son importantes para crecer en este tema. ¿Listo? Entonces, estaremos en contacto. Vamos a mirar, como les decía, un poco, vamos a adentrarnos en el tema del ciberbullying, cómo podemos nosotros afectar a una persona por medio de las redes sociales, cómo podemos destruir su vida, ¿sí? Cómo podemos evitar todo esto. Entonces, estén pendientes y nos veremos en otra próxima oportunidad.